Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquiera que sea la hora que nos sintoniza, sean ustedes bienvenidos a su programa Entre Amigos, en su espacio Exprésate Libre. Como cada programa, saben que tenemos invitados muy especiales. Hoy es uno de esos programas en donde hablaremos de un tema muy distinto al que los tenemos acostumbrados. Nos acompaña una muy buena amiga, Valeria Galindo, que es coach ontológico. Es entrenadora del programa PROA. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. ¿Por qué no empezamos platicándonos? ¿Cómo llegas? ¿Qué haces? ¿Quién soy? ¿Quién ¿Qué hago? eres? Bueno, tengo 45 años. Soy mi primera carrera, Luis. Hace algunos años, hace algunos ayeres, me recibí y terminé la carrera de comunicación, una carrera que me gustaba y me apasionaba mucho. Y hace aproximadamente 13 años viene a mi vida, mediante un proceso personal, viene a mi vida un entrenamiento que me va llevando por un camino del tema del desarrollo humano. Entonces, a partir de ese momento me dediqué de lleno a prepararme, a certificarme, de un llamado muy especial. Creo que ya dedicarme a esto fue por un llamado interno, dedicarme al tema de desarrollo humano. Actualmente formo parte de una empresa llamada Proacción, soy parte del cuerpo de entrenadores. Me certifiqué hace ya aproximadamente casi 9 años como coach ontológico. Y pues bueno, en base a eso ha sido una evolución, un crecimiento. Me dedico a toda la parte del desarrollo humano. Soy mamá, soy creadora también de talleres y sobre todo una mujer muy afín a que la gente pueda encontrarse y sobre todo pues hacer este trabajo interno que todos los seres humanos requerimos. Un ser humano que quiere un mundo mejor. Sí, siempre hace falta todo eso. De hecho, hemos tenido aquí en el programa algunos amigos de ONGs y este tipo de instituciones que buscan esto precisamente, tener un mejor planeta para, sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, en mi caso, nuestros nietos, que ya no les estamos dejando nada muy agradable, que digamos, ¿no? Claro, yo creo y para mí soy fiel creyente que el trabajo del desarrollo humano, saber si bien qué hay dentro de ti, debe estar dentro de la canasta básica. Sí. Creo que podemos entender, de esta manera podemos generar evidentemente una relación muy distinta con nuestros hijos, entendernos y sobre todo sanarnos. Creo que para mí una de las leyes de vida es honra tu historia. Independientemente de cómo haya sido, honrala. El día que tú la ves, la observas, la honras, tienes una gran oportunidad de sanar y sobre todo ofrecerte al mundo desde un lugar distinto. Creo que ese es un gran papel que podemos tener. ¿Cómo es que cambias de carrera? Híjole. Ahora, si quieres, antes platícame, ¿qué hiciste en la comunicación? ¿Qué hacías? Mira, te voy a platicar cómo surge todo. Creo que en este descubrir, yo he sido muy inquieta desde muy pequeña. De hecho, la carrera de comunicación ni siquiera fue algo que estaba previsto en mi mirar y fue por un cuestionamiento que mi mamá me hizo. Yo desde muy pequeña como que me gustaba indagar como qué hay detrás de, en todo, qué hay detrás del planeta, qué hay detrás de todo. Y había una pregunta que yo me hacía constantemente desde chiquita que decía, ¿por qué los sacerdotes no son mujeres? Y ojo, ningún tema feminista, pero yo decía, en mi cabeza yo veía a los sacerdotes y decía, ellos dan un mensaje, ellos transmiten algo, pero ¿por qué solamente los hombres, no? Insisto, no desde un tema de ningún tipo de guerra ni nada, sino porque yo decía, ¿por qué las mujeres también no se pueden parar en un estrado y hablar acerca de un mensaje lindo y un mensaje positivo? Y con el tiempo empecé a tener como mucha fijación, creo que desde muy pequeña había una no sé si era un don, un beneficio, que era como muy empática siempre con las cuestiones vulnerables. Yo recuerdo mucho, veía a alguien como en una etapa vulnerable y había algún sentido que decía, ¿por qué está así, no? ¿Cómo podemos ayudarlo? Y conforme fue pasando el tiempo, yo terminé mi carrera, yo hice varios intentos a estudiar la carrera de diseño de interiores. Ok. ¿Por qué? No tengo idea. Hoy entiendo que el diseño interior hoy estaba en otro lugar interior.
Y me acuerdo que en una ocasión mi mamá, no salían listas en la universidad aquí, y me dijo, yo, Ale, ¿por qué no estudias comunicación? Tú eres muy inquieta, tú eres muy como muy movida y demás, ¿por qué no lo estudias? Y ahí se insertó. Pero te digo algo, estudié mi carrera, me empecé a meter mucho, yo estaba más pegada con el tema de comunicación organizacional, me gustaba más como esta área, como estar tras bambalinas, y poco a poco se me fue dando como una pauta de estar en cámara, no era como mucho mi fin, tenía una facilidad, pero no era como mucho mi fin, y, y a partir de ese momento estuve en algunos programas en Canal 40K, hice mis prácticas profesionales en Televisa, o sea, me metí un poquito de lleno en esta parte y creo que me llevó más como al tema de estar tras bambalinas. Y ya después viene varias etapas de mi vida donde llega precisamente esto que te refiero, ¿no? Pero en comunicación fui más como el tema de comunicación organizacional y relaciones públicas. Creo que eso fue lo que más me creo que muchos comparten tu visión de la comunicación, de mejor estar tras la cámara, no frente a la cámara. Sí, ¿no? sí, creo que todo comienza desde vuelvo a lo mismo, desde un fondo. Entonces, a través de lo que hacía falta en comunicar en alguna empresa, incluso las relaciones que pudiera existir entre varias empresas, creo que pudiera funcionar o funcionaba. Creo que desde ahí parte. Sí, la verdad es que después ya me fijé más en este tema de desarrollo humano y pues bueno, fue así que surge que llevo este camino. Bueno, y lo poco que hice en comunicación. ¿Y cómo llegas a este tema del desarrollo humano? Dios bendito, de una pérdida muy grande. Siempre he dicho que los grandes avances y los grandes comienzos vienen de una gran pérdida. Tuve un embarazo de 4 meses de gestación y en esa pérdida de ese bebé, ya mi familia, aparte de mi familia, ya había vivido el proceso. Ajá. Y para mí fue una pérdida muy grande porque uno de los grandes logros o regalos que yo siempre quise tener en la vida era ser mamá. Entonces, fue un dolor muy grande, una pérdida muy grande. Esto ocurre en mayo y a mí me invitan como en junio, julio, yo venía resistente y en agosto comienza mi proceso cuando yo ya no podía como sostener el dolor, ¿no? Y fue que llegó ahí, me invita mi hermano, que se convirtió en un ángel para mí y me invita a este proceso. Y yo siempre les he dicho, yo llegué a este proceso muy vacía y rota, queriendo encontrar una respuesta a mucho dolor. Y fue ahí donde comienzo. Previo a eso, ya había tenido una vida donde también he generado algunas cosas medias densas y fuertes que a veces entra la pregunta de la injusticia, ¿no? ¿Por qué lo estoy viviendo así? ¿Por qué a mí? Pero pues no entendía que tenía un para qué. Y entonces es como llego, yo vivo mi entrenamiento, que son 100 días, y cuando estoy en la primera etapa del entrenamiento, yo digo, algo en mí dice, yo me quiero dedicar a esto. Yo veía al entrenador, me acuerdo que entonces estaba compartido con otro entrenador, y yo decía, yo me quiero dedicar a esto. Algo en mí me llamaba, y cuando yo termino el proceso, durante el proceso le digo a un coordinador, le digo, ¿cómo le tengo que hacer para trabajar en esto? ¿Quieres trabajar en esto? Yo sí. Ok. Me consigo una cita con alguien y ahí tengo esta cita, empiezo a trabajar de manera externa, primero me voy como voluntaria, como staff, y de ahí se viene todo el culo. Y no te sé si justo me hicieron esa pregunta hoy en la mañana y me decían, ¿cómo llegaste hasta aquí? Le dije, es que llegó un momento en que no tengo una idea. Creo que para mí fue dejarme llevar y estar dispuesta. Y fue entonces cuando tuve la oportunidad de certificarme, porque para mí es muy importante, dado que tienes en tus manos la oportunidad de trabajar con el desarrollo humano y sobre todo la emoción del ser humano, requiere una gran responsabilidad. Entonces, llego ahí. Este proceso, este tipo de procesos del que hablas, ¿tiene alguna similitud con este proceso de la tanatología que le llaman? Tiene varias ramas, ¿no? La tanatología, la programación neurolingüística, la mayéutica, son varias ramas que este concepto de este entrenamiento tiene más de 80 años. Es un entrenamiento que vino del extranjero, que de hecho fue creado, muchos no lo saben, fue creado
para los soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial, para sacarlos de la catarsis en las que venían. Era muy fuerte en aquel entonces. Sí, el enfrentar una guerra es... Era como asentarlos, entonces se fue evolucionando, fue creándose, llega una empresa a México que venía de Argentina, de Chile, y empieza a posicionarse en México teniendo un boom así como 20 años. Es la empresa donde yo me certifiqué, donde yo viví el proceso. Y empieza, ¿no? Empieza como este trabajo, pero hay muchas ramas. Siempre respetando mucho la parte médica, que es la psiquiatría y la psicología, que es una parte de respeto. Pero había otras ramas, por ejemplo, la tanatología, la programación, el coaching, que viene a hacer una indagación. Creo que algo que me funciona mucho, que hoy también evoco dentro de este proceso es: nadie es más experto en tu vida que tú mismo. ¿Qué hace el coaching? Lo que hace el coaching es ponerte una luz y decirte, vamos a indagar. Vamos hasta la cocina, hasta la puerta, hasta todos los rincones de tu hogar llamado tu vida, y la respuesta la vas a ir encontrando tú. Entonces, son varias ramas. La tanatología, por supuesto, es una de ellas. Una de ellas. Es importante también recalcar mucho, y esto lo digo de manera ética y profesional porque me dedico a esto: siempre que vayas a este tipo de entrenamientos, asegúrate que sea gente certificada. Claro. Gente que tenga como una línea. Déjame te interrumpo y te hago una pregunta que te hace mucha gente. Hay muchos chantajistas o gente que no está calificada en este negocio. Totalmente. Y te voy a dar un índice muy importante. Dentro de esta industria, desafortunadamente, no quiero utilizar la palabra, pero se ha demeritado mucho este tipo de entrenamientos porque se cree que es muy fácil, dado que no hay aparentemente psicólogos o psiquiatras que lo lleven. Se hacía muy fácil el tomo un curso, me certifico y me meto, y no, es muy delicado. ¿Cómo lo sé? Porque habemos en esta industria aproximadamente como 800 entrenadores certificados, y nota que en nuestro entorno y en nuestra comunidad, incluso a nivel México, existen más de 3,000 empresas de la industria. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo si no hay tantos entrenadores certificados? Entonces es ahí donde se empieza a crear desvirtuar este tipo de entrenamientos, en donde hay mucho señalamiento, donde empezaron a ver que aparentemente este tipo de entrenamientos generaba ingresos económicos. Pues sí los genera, pero son los mismos que puedes aportar para poder solventar una empresa tan importante si ofreces una empresa y un entrenamiento de calidad. Bueno, además me llama mucho la atención, y si me permites, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos, y pensar me llama mucho la atención, tú hablas, y lo he escuchado no solo de ti, de una industria. Platiquemos de eso ahorita. Volvemos en un momento. Bienvenidos de regreso aquí a su programa Entre Amigos. Hoy que tenemos aquí a Valeria acompañándonos, que nos está platicando sobre todo este asunto de, podríamos llamarle, reconstruir a la gente. Reencontrarse. Ok. ¿No? Reencontrarse. Creo que esa es la parte, porque al final es solamente darnos un clavo para saber qué hay dentro. Y de esa manera encontrarnos y poder ser nuestra mejor versión. Ahora, platícanos de qué se trata. Más o menos, sin revelar cosas que no debas, lo que se pueda platicar, platícale a nuestro público de qué se trata. Pues mira, en la empresa donde colaboro, es una empresa que tiene ya 11 años en esta industria de desarrollo humano, y que es una empresa que ofrece un servicio que para nosotros lo puedo llamar como nuestro producto más fuerte, que es un entrenamiento que está dividido en 3 etapas, ¿no? La primera parte introductoria habla acerca de poder descubrir de dónde vienen todas y cada una de mis creencias limitantes.
creo que siempre lo he dicho, cada vez que tú apalabras y observas dónde viene la herida y la creencia limitante, esa es la base principal para empezar a trabajar. Mucha gente cree y viene este tipo de sesiones, o viene este tipo, o se acerca a psicólogos y demás para querer tener respuestas inmediatas y sobre todo como si fuera una varita mágica y decir, ya no quiero sentir el dolor, ya no quiero sentir el miedo, ya no... A ver, sí va a existir en ti porque dentro de tu sistema hay memorias que se quedan en tu historia. Hay eventos, como lo hablaba yo hace ratito, para mí uno de los eventos, las pérdidas, son eventos que se caen en tu memoria. Pero lo que hace el entrenamiento de una manera consciente es verlas, ir a la profundidad donde se crearon y cómo he utilizado ese evento para mi presente. Okay. Punto. En eso pues, está basado en varias herramientas como lo hablábamos hace un momento, que me invitan justamente a crear una conciencia. Conciencia que cada vez que aparezca esa herida, me haga tener la posibilidad de, en vez de reaccionar para destruir, reaccionar para crear. Muchos lo conocen como inteligencia emocional. Entonces, es un proceso, es un trabajo. Yo soy fiel creyente que somos eternos aprendices. Nunca vamos a dejar de conocernos, nunca vamos a dejar de trabajar en nosotros, pero sí hay una evolución y un encontrarte. Hoy puedo utilizar la palabra reconstrucción, sí, porque vengo a reconstruir mis propias historias para reinterpretarlas y decir, tal vez, Luis, yo crecí con una creencia de el mundo es complicado y la vida es difícil y la vida se gana con el sudor y la sangre. A lo mejor eso lo escuché de la historia, lo escuché incluso la cultura, lo escuché de la educación. Pero ¿y si no? Y si puedo entender que puede ser distinto, ojo, no es que vea la vida de color de rosa, pero puede vivirse distinto, más ligero. Entonces, ¿qué hace la conciencia y la inteligencia emocional? Eso, aligerar la carga de todas las creencias que tenemos. ¿Y lo que hace? Se busca, digamos, de una u otra manera, tener una visión menos violenta de la vida. Totalmente. Violenta, menos dolorosa, menos sufrida. A ver, yo voy a honrar siempre la historia de todos los seres humanos y voy a respetarlas. Para mí estos espacios son sagrados. Pero sí creo, y aquí vamos a entrar un poquito en algunas distinciones, que en muchas ocasiones de una manera inconsciente vivimos como en esta víctimas, ¿no? Porque, a ver, como seres humanos somos muy inteligentes. Llevarme a ese lugar si obtengo una recompensa de alguien. Tener a la gente cerca, que sean condescendientes conmigo, y entonces me acostumbro como ser humano a vivir así o me resigno, y entonces llega a ser no solamente pesado para mí, sino para mi entorno. ¿Qué hace este tipo de entrenamiento? Es decir, sí, esto vive en ti, pero hoy podemos tener la elección de poder verlo distinto y que la carga, vuelvo a lo mismo, la carga sea un poquito más ligera y que entonces lo que sea que yo impacte también vaya a impactar en las próximas generaciones, que vaya a impactar en lo que sea que yo pueda contribuir. Dicen los especialistas que somos el resultado de las 5 personas que tenemos cerca. Y yo siempre les digo, a ver, cuestiónate cuáles son las 5 personas que tienes cerca. Si son gente que te vive en la que... Pero depende de la etapa, ¿no? De vida. ¿Quiénes son tus 5 personas alrededor? 100%. Y entonces, desde ese lugar, empiezo a detectar a qué patrones voy cayendo. A qué patrones, a qué estructuras voy cayendo. Ojo, no desde la culpa, ni desde el juicio, sino desde qué puede ser mejor. ¿Qué puede ser mejor hoy? ¿Qué puede ser mejor si empiezo a voltear a ver a lo mejor la agresión y hoy parar y crear algo distinto, incluso ahorita en nuestro México, que tanto lo con esta visión que has logrado en tu carrera, hablas de una industria que tenemos ya de este negocio, llamémoslo así. ¿Cómo ves este hecho que está sucediendo de que, como si quisieran romper la historia, están tratando de empoderar a la mujer frente al macho mexicano? Muy en contra. Sí, o sea, la verdad es que esta industria, hablemos de la industria del desarrollo humano, es una industria que si bien se ha formado de 2 factores. Una, que es el factor que sí creo
Y ojo, no te estoy diciendo desde un lugar, nadie vende pan malo ni pan frío, pero sí requieres tener una visión muy clara y sostenerlo. Quien se dedica o nos dedicamos a esto, pues no es un trabajo fácil. Si yo invito a alguien a trabajar conversaciones 3 veces, yo requiero estar dispuesta y vivir en congruencia, trabajar 10 veces más. Y no es fácil. Hay momentos que de repente, en lo personal, digo, es cansado. Sostener, es cansado de repente trabajar, pero hay algo que sigue moviendo como en un propósito. Y en esta industria se requiere tener el corazón, pero también la certeza, pero también el propósito. Pero también es una industria que tiene un canal de beneficio si no lo saben manejar. Subirte en estrado, estar frente a un grupo de personas te da mucho poder. Sí. Mucho. Y es ahí donde requiere tener tus cimientos y sobre todo tus valores muy claros en relación a la ética de este tipo de industrias. Y se va muy feo, pero está muy mal prostituido. Es lo que comentábamos, hay fantoches, hay mucho. Gente que engaña. Y hay una línea muy delgada porque la gente es vulnerable. Yo escucho en algún momento gente que ha ido a esto, que habla de sectas y de esas versiones. Claro, sí, claro. Entonces, ese es un problema que enfrentan ustedes. Sí, que la verdad es que ya es algo común, la verdad te voy a decir algo, es algo común con lo que nos hemos topado. Si a mí me lo preguntas, es algo con lo que cotidianamente trabajamos y más allá, yo siempre les digo a los chicos que vienen al entrenamiento, no te pelees con eso. No te pelees, no peleemos con eso. Si nosotros entramos en esta guerra a defender nuestro proceso, vamos a entrar en una guerra de querer tener la razón. Yo siempre les digo, hazte cargo de crear el impacto que vienes a crear. ¿Qué quiere decir esto? Si vienes a sanar tus relaciones, si vienes a encontrar la mejor versión de ti y regalar. ¿Quieres contribuir en tu comunidad? Hazlo. ¿Quieres crear un resultado en relación a la economía, lo que sea? Ve y hazlo. Deja de pelearte y entonces vive en congruencia con tus resultados. Llamarán secta, llamarán un montón de cosas que estamos muy acostumbrados a eso, pero yo al menos siempre les digo no te pelees y creo que el resultado es lo que hace. No se enfrentan ustedes mucho a rechazos de carácter ideológico religioso. Sí. Porque mucha gente, la mayoría son cristianos, católicos, judíos, o sea, todas las religiones tienen su problema. Sí, no, pero tenemos muy claro, al menos en la empresa donde estamos nosotros, de una herramienta muy poderosa, se llama empatía y se llama neutralidad. Nosotros no abordamos temas religiosos, yo soy muy creyente, pero no los abordamos porque vivimos una neutralidad, porque tenemos gente que viene de muchos factores religiosos o instituciones religiosas. Te puedo decir que hemos tenido sacerdotes en este entrenamiento, tenemos graduadas que son madres superiores, tenemos gente que viene, cristianos y más, que respetamos su proceso. Lo que venimos a trabajar no es la ideología religiosa, venimos a trabajar el cuerpo humano y las emociones. Entonces, sí nos topamos con eso, pero yo sí te puedo hablar de una neutralidad, que volvemos a lo mismo, lo que va a impactar es el resultado que tú tengas justo con tu gente. Y ahora que hablamos de esto, ¿qué respuesta encontraste a eso del púlpito de las mujeres en el transcurso de los años? Yo creo que entendí, mediante muchos choques con gente que se dedicaba a la parte religiosa, yo entendí que, dado esto, mi ser supremo, llamado Dios, cada vez que yo arranco con un grupo y un entrenamiento, siempre mi pedido con él es, déjame ser instrumento. No la parte religiosa, déjame ser instrumento de acompañamiento para sanación de la humanidad en la parte emocional. Y a lo que me refiero, porque esto pudiera tornarse mucho lleno de ego, no, sino un acompañamiento de, utilízame, ¿no? Si en algún momento requiero poner como un espejo a ver el resultado de lo que sea que la gente pueda ver para una mejora emocional. Y mi respuesta fue, hay un mensaje que de repente puede salir desde la intuición. Algo que sí puedo reconocer es,
No te sé decir en qué momento de repente llega como una pregunta a mí cuando estoy frente a un coachí y es algo como que llega y es como hace esta pregunta para que entonces se encuentren le llamamos nosotros el quiebre. Ajá. Y que pueda descubrir algo, ¿no? La respuesta es, siento que la vida me puso y me colocó para un propósito y ser un instrumento para... Al final de cuentas es algo que encuentras, ¿no? En el camino, sí, de aquí soy, ¿no? Sí, quiero ser. De intuición, es algo de propósito, no te sé, me cuestionaban eso hace ratito, me dices, ¿cómo? No sé, si a mí me lo preguntas en este momento es, no sé, la vida... A lo mejor es una decisión parecida a cuando necesitas decidir una carrera. Sí. Que de pronto estás entre hago lo que me gusta o hago lo que quieren que haga. Que te voy a decir que si me hubieran preguntado, ¿hubieras decidido hace años? Híjole, sí lo hubiera pensado. Ajá. Te voy a decir por qué, porque aunque es algo que me apasiona, es algo que amo, es algo que ha sido muy retador. Y es algo que también me ha colocado en un lugar donde también me he perdido de cosas, hay precios a pagar y que me he perdido a lo mejor de eventos importantes familiares y de eventos como en una cercanía de cuando hay un evento súper especial y entonces también hay un entrenamiento y entonces es manejarlo y entonces es, sí me lo hubiera cuestionado hace algunos años de, si a mí me hubieran dicho, este es el camino, sí me lo hubiera cuestionado. Okay. Pero hoy sí te puedo decir que ha valido la pena, que ha sido ver cómo gente de repente llega y dice, ¿te acuerdas lo que declaré? ¿Te acuerdas lo que tanto me costaba la relación, la cercanía con mi papá, con mi mamá? Creo que ese es el regalo más bonito. Creo que el cansancio de repente se olvida cuando ves cómo la gente dice, se va uniendo. Cada graduación, ayer que tuvimos una graduación y ves cómo el amor se ve ahí en ese abrazo de reconciliación, son de las cosas más bonitas que yo puedo agradecerle a la vida por estar aquí, en este espacio y ser parte de este tipo de procesos. Es muy lindo. Es retador, pero el resultado vale la pena. Bueno, esperemos que más gente se acerque con ustedes y que la industria siga creciendo. Creo que vale la pena. Sí. Por el concepto y la idea de mejorar este mundo creo que es importante para todos. Sí. Esté uno o no consciente de ello. Sí. Porque además... Y una industria que cuide, industria que cuide, yo siempre les digo, donde quieras ir, pero asegúrate que sea una industria que cuide a la humanidad y al ser humano. A ver, si quitamos todas las caretas que todos los seres humanos tenemos y llegar al punto donde todos los seres humanos se encuentran, todos los seres humanos son iguales. Claro. Todos, de donde le veas, nacimos siendo un lienzo en blanco. Entonces, fuimos creando nuestras propias interpretaciones y esa es la chamba de este tipo de entrenamientos. Hacerte cargo de poderlas ver. Las ves, las trabajas. Claro. No las vas a cambiar. Las ves, las trabajas. Y haces consciente. Entonces, pues eso, es un caminar muy interesante, muy retador y es de elección. No todos eligen, porque no es cómodo. Es cierto. Es una realidad, no es nada cómodo. Trabajar las heridas y sanarlas no es cómodo, pero son reconfortantes. Pues no nos queda ya más que agradecerte, Valeria, por habernos acompañado en el programa, haber platicado sobre este tema que es muy interesante y que esperemos muchos lo entiendan, que necesitamos mejorar todos, ¿no? Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Valeria Galindo y los esperamos próximamente en su programa Entre Amigos, aquí en el espacio de Exprésate Libre. Hasta pronto.